2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Yo soy la maestra Esdenka Rocío del área de Química. El tema de hoy es Química Orgánica y los hidrocarburos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Comencemos. El carbono es uno de los elementos que se encuentra abundantemente en la naturaleza. Esto lo podemos encontrar en industrias o en la naturaleza distribuido en diferentes aspectos y variedades. Una de las características de este elemento es que posee una tetravalencia. Esto le da la posibilidad de formar enlaces estables al combinarse con otros elementos. Es así que podemos decir que los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. A su vez, para un mejor estudio se subdividen en dos grupos, en el grupo alifático y en el grupo aromático. El grupo alifático está compuesto a la vez por hidrocarburos acíclicos y hidrocarburos alicíclicos. Los hidrocarburos acíclicos están conformados por el grupo alcano, el grupo alqueno y el grupo alquino. Estos hidrocarburos se unen entre carbonos a través de enlaces simples, dobles y triples, respectivamente. En el grupo alicíclico tenemos a los cicloalcanos, a los cicloalquenos y a los cicloalquinos. Estos hidrocarburos se unen entre sí a través de enlaces simples, dobles y triples, pero formando cadenas cerradas. En el grupo aromático tenemos a los monocíclicos y a los policíclicos, conformados por el benceno. Para nombrar a estos compuestos se hace uso de fórmulas, ya sean las fórmulas globales, por ejemplo, que nos muestran la cantidad de átomos de carbono dentro de la molécula. En cambio, las fórmulas funcionales nos muestran la ubicación exacta del grupo funcional dentro de la molécula. Las fórmulas desarrolladas nos muestran la distribución de cada uno de los átomos dentro de la molécula. Y las fórmulas de proyección nos muestran cómo están organizados los átomos de carbono considerando el ángulo. Para nombrar a estos compuestos se hace uso del sistema IUPAC, que tiene reglas. Vamos a conocer algunas de estas para nombrar a los alcanos. Primero, los alcanos también son conocidos con el nombre de hidrocarburos saturados. Presentan una hibridación sp3. Son átomos de carbono que están unidos entre sí por enlaces simples. Pueden formar cadenas simples de átomos de carbono o cadenas arborescentes. Para nombrar a estos compuestos vamos a hacer usos de prefijos que nos determinan la cantidad de átomos de carbono presentes en la cadena. Para un átomo de carbono utilizamos el prefijo met, para 2 átomos de carbono el prefijo et, para 3 átomos de carbono el prefijo prop y así sucesivamente. Por ejemplo, para 3 átomos de carbono vamos a usar el prefijo prop. Como estamos nombrando a un alcano, la terminación será ano. Tenemos ahí al hidrocarburo propano. En el siguiente ejemplo podemos observar que en nuestra cadena de átomos de carbono unidos por enlaces simples tenemos 4 átomos de carbono. Por lo tanto, utilizamos el prefijo but y la terminación ano. Tenemos ahí al compuesto butano. Para hacer uso de la fórmula global, utilizamos la fórmula para los alcanos, que nos dice carbono N, hidrógeno 2N más 2. N representa al número de átomos de carbono. Es decir, que en este caso tenemos 4 átomos de carbono, por lo tanto, en lugar de N anotamos 4. Carbono 4, hidrógeno 2 por 4, 8 más 2, 10. Carbono 4, hidrógeno 10. Para nombrar a estos compuestos alcanos, por lo general no se presentan
únicamente de manera lineal, sino también de manera ramificada. Es por eso que vamos a cambiar la terminación ano por il cuando se presenta un radical alquilo. En el caso de metano, menos el hidrógeno que le falta se convierte en metil. En el caso del etano, menos el hidrógeno que le falta se convierte en etil. Radical metil, radical etil y radical propil. Para nombrar a átomos de carbono de cadenas largas ramificadas, debemos de dar preferencia a las ramificaciones, siendo el extremo más próximo a nuestra ramificación el carbono número 1 para nuestra cadena principal. Es así que en el carbono 2 de nuestro ejemplo podemos observar el radical metil y anotamos de esta manera: 2-metil, el número de átomos de carbono de nuestra cadena principal, que es en este caso 4, el prefijo but y la terminación ano. 2-metil butano. Para nombrar a los alquenos utilizamos las mismas reglas que en los alcanos. Solamente que debemos tomar en cuenta que en el caso de alquenos arborescentes ya no damos prioridad a la ramificación, sino vamos a dar prioridad al doble enlace. En este caso podemos observar que es una cadena lineal simple y donde se encuentra un doble enlace. Contamos el número de átomos de carbono, en este caso son 5, utilizamos el prefijo pent y la terminación eno, en referencia al doble enlace. Para la fórmula global utilizamos carbono N, hidrógeno 2N, donde N representa al número de átomos de carbono. En este caso, 5 átomos de carbono, carbono 5, hidrógeno 2 por 5, 10. En el caso de alquenos arborescentes, cambiamos la terminación eno por enil o enilo. En este caso tenemos el radical etenil, el radical propenil y el radical butenil, cuando se le quita un hidrógeno de la fórmula global de nuestro alqueno. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos ahí una cadena de hidrocarburos alquenos ramificadas. ¿Qué hacemos? Observamos que tenemos ramificaciones. Damos prioridad al doble enlace para nombrar a nuestro primer hidrocarburo alqueno y ubicar la cadena principal. De esta manera podemos observar que en el carbono 3 tenemos un radical metil. En el carbono 5 tenemos un radical etil y en el radical etil tenemos otro radical metil. Es por eso que lo enumeramos nuevamente y con otro color. Es así que empezamos a nombrar a nuestros radicales primeramente. 3-metil, 5, abrimos paréntesis para identificar a nuestro radical, ¿ya? 1-metil, etil, cerramos paréntesis, 2,5, refiriéndonos a la ubicación de nuestro doble enlace, el prefijo hepta, porque nuestra cadena principal consta de 7 átomos de carbono, el sufijo di, por los 2 dobles enlaces que se encuentran en nuestra cadena principal, y la terminación eno. Para nombrar a los alquinos, utilizamos las mismas reglas que en los alcanos y en los alquenos, solamente que acá vamos a dar prioridad a los triples enlaces para nombrar a la cadena principal. De esta manera podemos observar en el siguiente ejemplo que nuestro carbono número 1 es el carbono más próximo al triple enlace. Por tanto, en el carbono 2 observamos que tenemos 2 radicales metil. De esta manera anotamos 2,2 di, utilizamos el sufijo di, metil, ubicamos los triples enlaces en nuestra cadena principal, en el carbono 3, en el carbono 5, y en el carbono 7. Nombramos la cadena principal, en este caso tenemos 10 átomos de carbono, utilizamos el prefijo dec, utilizamos el prefijo tri identificando los 3 triples enlaces que se encuentran en nuestra cadena principal y la terminación ino.
De esta manera tenemos al compuesto 2,2-dimetil-3,5,7-decatriino. Veamos algunos ejemplos. Podemos observar en nuestro siguiente ejemplo que nuestros carbonos están unidos entre sí por enlaces simples. Por tanto, podemos decir que son hidrocarburos alcanos. Comenzamos a enumerar a nuestros hidrocarburos por el lado izquierdo, puesto que se encuentran más próximos a las ramificaciones. Es así que podemos decir que en el hidrocarburo número 2 tenemos 2 metiles y anotamos de la siguiente manera: 2,2-di por los 2 metiles que tenemos en nuestra cadena principal. El número de átomos de carbono de nuestra cadena principal, en este caso es 4. Utilizamos el prefijo but y la terminación ano correspondiente al grupo funcional alcano. En el siguiente ejemplo, podemos observar que nuestros átomos de carbono se encuentran unidos entre sí por dobles enlaces. Por lo tanto, tenemos acá al grupo alqueno y utilizamos las reglas para este grupo. Podemos observar que en el carbono número 3 tenemos 2 carbonos unidos por un doble enlace. Tenemos aquí al radical alquilo etenil. En el carbono 1 y en el carbono 5 tenemos 2 dobles enlaces. Bueno, una vez identificando esto, podemos darle nombre a nuestro compuesto. Nombramos el radical alquilo en el número 3, que es el etenil, guión en el número 1 y en el número 5 tenemos 2 dobles enlaces, guión, nombramos la cadena de átomos de carbono, en este caso compuesta por 6 átomos de carbono, utilizamos el prefijo hexa. Utilizamos el sufijo di para dar referencia a los 2 dobles enlaces y la terminación eno correspondiente al grupo funcional alqueno. En el siguiente ejemplo podemos observar que tenemos una cadena de átomos de carbono compuesta por 8 átomos de carbono en nuestra cadena principal. A su vez, en el carbono 3 tenemos un radical metil, en el carbono 4 tenemos un radical etil y en el carbono 7 un radical metil. También en el carbono 3 tenemos un doble enlace, por lo tanto estamos refiriéndonos al grupo funcional alqueno. Lo nombramos de la siguiente manera. Por orden alfabético acomodamos nuestros radicales. Comenzamos por el radical etil, 4-etil-3,7 dimetil por los 2 radicales metiles, guión en el carbono 3 tenemos el doble enlace, guión referencia de los 8 carbonos que están presentes en nuestra cadena principal, utilizamos el prefijo oct y la terminación eno. Bien, queridos estudiantes, espero les haya gustado el tema del día de hoy. No te olvides vacunarte contra el COVID para estar seguros en clases y no se olviden revisar sus textos de aprendizaje. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.